Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 6. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. De verdad que sí. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, hay elecciones en Cuba. En Cuba se inicia el proceso electoral de conformidad con la edad de Raúl Castro. Muchos pudieran aventurar de que es el último proceso de Raúl Castro. No obstante, en el último proceso, Raúl Castro señaló que él no se iba a reelegir. Total que eso está ahí en veremos. ¿Por qué traigo el tema del proceso electoral de Cuba? Uno, para que tengamos claro que en Cuba existe una dictadura, ¿sí? que no, que no existe pluralidad política, que no es posible un sistema electoral que no tenga la posibilidad de escoger entre varias personas quienes van a ser candidatos a ser electos. Estamos hablando de que el partido de Estado, que es el Partido Comunista, es el que postula, ¿verdad? La gente vota por los candidatos que postula el Partido Comunista en los distintos niveles y toda la estructura que se conforma es una estructura del partido del Estado. Eso no es democracia, aun cuando tenga un proceso de carácter electoral que al final tampoco es que lo sea, porque una cosa es votar y otra cosa es elegir. Cuando usted tiene que elegir al que le ponen, pues no está eligiendo, está votando, no tiene otra alternativa sino votar por ellos. Entonces, este lunes comenzó el proceso electoral en Cuba. ¿Cómo es este proceso? Para que nos miremos en el caso de Venezuela. Del 4 al 30 de septiembre, los cubanos van a elegir a los que están nominados en las asambleas populares de cada barrio. Ahí se van a elegir candidatos a concejales en ese intrincado sistema comicial que no permite la participación de organizaciones partidistas ni la realización de campañas. Este primer paso de esta elección es la suerte de elección de asamblea de barrio, de asamblea popular, ¿verdad? Ahí se van a listar 12.515 circunscripciones en todo el país. Después de ahí se eligen 22, se eligen los representantes de 22 municipios. El segundo paso, en una fecha posterior que no se ha determinado, se vota por los diputados provinciales y nacionales. Estos diputados, constituidos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y aquí me voy a detener, tiene la misma denominación que tiene en la ley del poder comunal la Asamblea Nacional del Poder Popular de Venezuela, que está en la ley del poder popular. Entonces, esta es la cubana, Asamblea Nacional del Poder Popular. Elegidos esos diputados, estos son los que se encargan de elegir al presidente y al Consejo de Estado de sus miembros, de entre sus miembros. Por eso es que a Fidel Castro y a Raúl Castro lo eligen en una elección de cuarto grado. De cuarto grado. Esto es exactamente lo que quieren hacer en Venezuela. Entonces, estas asambleas se reúnen 2 veces al año. Como toda la estructura de gobierno está centralizada, estos niveles territoriales de elección lo que tienen son unas cuentas de supervisión, pero no de decisión ni de administración. Y es precisamente entonces por eso que empiezan
en los distintos barrios para terminar haciendo como la Asamblea Constituyente, 550 personas, una cosa que va totalmente diluida, ¿verdad? Pero van recogiéndola en un solo proceso para después terminar en una elección de cuarto grado, donde vas controlando la base electoral y la base de postulación. Si controlas la base de postulación, o lo que es lo mismo, la base de la nominación candidatural, y controlas la base de elección, pues estás controlando todo el sistema. Quiero dejar claro que la actual constitución bolivariana no habla de partidos políticos. No habla de partidos políticos. Si no habla de partidos políticos, es porque en aquel tiempo, cuando se hablaba de democracia directa, se aspiraba a la sustitución del sistema de partidos, que ha subsistido a lo largo de 18 años. Pero tengamos claro que en la actual bolivariana constitución no existe ni siquiera la palabra partido mencionada. De hecho, señalan que la postulación es nominal y se habla del voto personalizado, que nunca se ha implementado, porque aquí se postula por partido, indistintamente del nombre. Eso es nominal. Entonces, se los pongo en claro porque estamos en proceso de una constituyente que se ha dicho es ilegal desde su convocatoria, que no ha definido todavía fecha de un proceso de elección de gobernadores, todavía no ha establecido los mecanismos, pero cuando uno hace la comparación con el sistema cubano, que es de donde copiaron este modelo de Estado comunal, pues tenemos que ponerlo en contraste. En Cuba no existe sistema de partidos, ¿verdad? En Venezuela, en la Constitución bolivariana, no existe el sistema de partidos. El sistema de partidos actualmente funciona por la ley orgánica de procesos electorales y la ley electoral. Por eso es que todavía funciona como partido, pero la Constitución no lo tiene. En Cuba funciona entonces el Partido Comunista, que es el partido de Estado, ¿verdad? Con todas sus organizaciones afines. ¿Cuáles son las organizaciones afines del PSUV en Venezuela? Todas las misiones, todo lo que estuvo constituido en la votación sectorial, en las listas sectoriales. Esas son organizaciones afines del PSUV que también existen en Cuba, organizaciones afines. Esas organizaciones afines son las que no dejan expresar el verdadero sentimiento de un proyecto que pueda ser alternativo en Cuba y en Venezuela. Precisamente entonces por eso es que quería presentarles en contraste para que nosotros entendamos que esa elección constituyente nos incorporó dos cosas, que son el voto de segundo grado y nos incorporó la organización afín, que son las listas, ¿verdad? La lista de pescadores, consejos comunales, consejos comunas, etcétera, que son presentadas como organizaciones afines. ¿A quién? Al Partido Socialista de Venezuela. Exactamente igual como sucede en Cuba. De tal manera entonces que el gobierno se sostiene sobre un modelo que garantiza la inexistencia de la maquinaria electoral partidista, pero él, con la organización afín, que es la organización de la sociedad que impulsa desde el propio sistema electoral que ya estrenamos en la constituyente, ha quedado desplazado todo pensamiento alternativo y quedó configurado ya el sistema de listas de las organizaciones afines al proceso revolucionario. Es así entonces como ya lo montaron. ¿Cómo va a terminar este proceso? Bueno, pues este proceso en Cuba va a terminar
con la elección de Raúl Castro si él quiere. Y si no quiere repetir, ¿verdad? Entonces quedará alguien del liderazgo histórico de la Revolución Cubana. Así de sencillo. ¿Cómo va a quedar en Venezuela? Bueno, en Venezuela no es que va a quedar, en Venezuela ya sucedió con este proceso electoral de la constituyente que alegamos y nos cansamos de decirlo en más de 240 asambleas de ciudadanos que realizamos, que el proceso era ilegal y que convertía a una minoría en mayoría. Y eso es exactamente lo que sucedió. Un sistema diseñado para que una minoría ganara, aun cuando la oposición pudiese participar. Entonces, empieza el proceso electoral en Cuba, empezó el proceso electoral en Venezuela, por lo menos la de gobernadores se anunció, aun cuando no se le ha puesto fecha, y la mesa de la unidad picó adelante a decir, vamos a definir candidatos y con eso generar una presión para que definan si va a haber o no elecciones de gobernador. El gobierno no ha dicho que van a haber elecciones de gobernador. Ha lanzado unas fechas probables, pero no hay convocatoria oficial. Cronograma oficial no existe. Y tenemos una asamblea constituyente que está en pleno desarrollo, legislando, y como usted encontrará en la propia Constitución bolivariana, hay elementos que le van a dar fuerza al modelo que finalmente quieren terminar de imponer. Así es. Bueno, hoy miércoles no aparece en circulación en el Táchira el periódico más importante, Diario de la Nación. Pero Diario de la Nación es el último periódico sobreviviente de la revolución bolivariana, de la revolución comunista en Venezuela. Ya previamente, Diario Católico, el periódico, el decano de la prensa tachirense, ya se había cerrado, Diario de los Andes también cerró, y ahora le corresponde a Diario de la Nación. La razón sencilla, simplemente el gobierno no le ha vendido, no le ha dado, no le ha vendido, porque no es que le den el papel, es que no le ha vendido el papel a la empresa editorial. ¿Responsabilidad de quién? Bueno, pues responsabilidad de una corporación que se llama Corporación Alfredo Maneiro, que es creada por el Estado para comercializar, para importar el papel y comercializarlo. Entonces la Corporación Alfredo Maneiro le da papel a quien le da la gana y a quien no le da la gana, pues no se lo da. Esa es la gran verdad. Y entonces ahí va llevando, ¿verdad? Empieza a no entregar papel, la gente empieza a tener la información de que el medio cierra, a lo mejor aparece la otra semana con una bobina de papel y más adelante. Entonces empieza el proceso de forma irregular y las empresas, pues por supuesto, empiezan a tambalear. ¿Cómo se hacía antes? Antes las empresas editoriales compraban de forma directa en el mercado internacional el papel sin la intervención del Estado, sin la intervención del gobierno. Compraban directamente el papel. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque el gobierno tiene una política de control de medios, una política de liquidación de medios privados para que la hegemonía comunicacional del gobierno se haga presente. Y vamos a hacer una revisión, por cierto, de esto, porque cuando uno revisa cómo está el tema, por ejemplo, de las televisoras, ¿ustedes saben cuántas televisoras tiene el gobierno? El gobierno tiene 13 canales de televisión, 13. Tiene Venezolana de Televisión, Vive TV, Ávila TV, TVs, Conciencia TV, TV Fan, Zoom TV del Ministerio de la Juventud, PDVSA TV de la industria petrolera, que tiene además canales asignados en esto que llaman TDA y TDT, que son nuevos sistemas de cómo se produce la televisión. Tiene TV Comunas, tiene
el TV del sistema de información del gobierno, tiene Columbeya TV, el Ministerio de Educación tiene señales analógicas para Caracas, tiene además a Telesur. Bueno, entonces, fíjese usted, el gobierno tiene más medios televisivos que el sector privado. El sector privado tiene unos medios que están controlados, censurados, autocensurados, a donde no existe la posibilidad de pensamiento disidente. En materia de radio sucede exactamente igual. El Radio Nacional de Venezuela tiene adicionalmente 11 estaciones transmisoras, tiene canales en FM, en AM, tiene, fíjese usted este detalle, Radio Nacional de Venezuela tiene un servicio informativo en onda corta que cubre buena parte del continente, incluyendo Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Tiene el circuito YBKE Mundial, que alcanza todo el país por intermedio de las YBKE Mundial de Caracas, del Zulia, de los Andes, de Margarita, de todas las YBKE. Está Radio Tiuna, de la Fuerza Armada. Tiene estaciones en todos los estados del país. Radio Sur, que es una radio hermana de Telesur, con los mismos objetivos que Telesur. La radio de la Asamblea Nacional Radio. Minci además cuenta con programas que maneja a su propia discreción. Tiene nuevos medios también desde el 2010, tiene espacios de la misión 2.0, Chávez Candanga, vale decir, tiene una importante cantidad de medios en radio, ya hemos visto los de televisión, pero fíjese usted este otro detalle. Hay nuevos dueños de los medios que usted tradicionalmente ha conocido. Esos nuevos medios, esos nuevos propietarios son beneficiarios del gobierno, son chavistas, no tienen intenciones de ser críticos con lo que sucede. Adicionalmente a ello, el gobierno controla, a propósito de CanTV, todo lo que tiene que ver con la comunicación internacional, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la comunicación internacional. ¿Ustedes saben cuántas radios adicionalmente tiene el gobierno, aparte de todas estas que les estoy mencionando? Tiene 400 medios de comunicación en radio. Es lo que llaman las radios comunitarias, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la torta comunicacional, no le quepa a usted la menor duda que la torta comunicacional más grande, que yo estaba calculando que era de un 80% y siempre les hablé de un 80%, no, resulta que la torta comunicacional de hegemónica que tiene el gobierno es superior al 90%, superior al 90%, de conformidad con el holding que maneja el Estado versus lo que maneja el sector privado. El gobierno nacional maneja las señales de televisión abierta, maneja los cables, maneja todo, maneja absolutamente todo. Eso está dentro del plan Simón Bolívar, el plan socialista, el control de los medios. Y lo plantean desde ese punto de vista como un objetivo estratégico para apuntalar el socialismo del siglo XXI. De conformidad con ello, entonces debemos estar claros que no nos quede ningún tipo de duda que el gobierno tiene una política de cierre de medios de comunicación. ¿Usted sabe cuántos medios ha cerrado el gobierno en el 2017? Ha cerrado 49 medios de comunicación. 49 medios de comunicación ha cerrado
este año el gobierno. Denuncia que hace el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. 49 medios de comunicación. Entonces, estamos en una situación bastante disminuida desde el punto de vista de lo que es el acceso a una información veraz, oportuna, objetiva y crítica. Ahí estaba viendo que los periodistas de Armando Info han hecho una exposición y una investigación sobre los casos de corrupción con el CLAP y han sido amenazados por vía de cuentas anónimas en Twitter, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que está sucediendo es que está desapareciendo el medio de comunicación privado para que pueda surgir el medio de comunicación controlado por el Estado. Todo medio de comunicación controlado por el Estado tiene el propósito de hacer influir, como en el nuevo currículo bolivariano, la idea del socialismo del siglo XXI. De tal manera que esto es una pelea que, para que usted vea, la estamos dando de forma asimétrica en la educación política, que es parte de lo que nosotros hacemos en este programa y hacemos en nuestras asambleas de ciudadanos, versus esta inmensa cantidad de medios que se usan fundamentalmente para lavarle la cabeza a la gente y llenársela de propaganda de la insatisfacción que tiene para decirle que no es responsabilidad del gobierno, sino de Donald Trump. Se está planteando a nivel internacional efectivamente la activación de la Convención de Palermo para solicitarle a Interpol la detención de los más altos funcionarios de Venezuela. Esto usted lo puede consultar más ampliamente en Panam Post, que es quien trae esta explicación de lo que se está haciendo. Hay un trabajo que también sobre esta materia que trae el nuevo Herald. Y nosotros habíamos conversado hace días sobre el tema de esta convención que es contra la delincuencia organizada transnacional, que podría causar la detención de funcionarios del gobierno de Venezuela por parte de Interpol. Entonces, de lo que se trata es de quitarle al funcionario venezolano esa suerte de inmunidad para tratarlo como tal, como un personaje buscado internacionalmente por vínculos con el narcotráfico, lavado, violación de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este es de lo que se trata esta activación de la Convención de Palermo. Sobre esto, hay personas que están trabajando a nivel internacional y ya al parecer es un hecho esta circunstancia de hacer esta solicitud de aprobación por parte de gobiernos, cuando ya todos se pongan de acuerdo, fundamentalmente el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de Interamericana Institute of Democracy, es el que está haciendo esta gestión a los efectos de que pueda adelantarse esta circunstancia para que no quede en impunidad absolutamente nada. Bueno, por otro lado, dos cosas también que quiero comentarles. Hacen falta 2 millones de piezas de billetes para que pueda haber efectivo en la calle. ¿Por qué no hay efectivo? Porque la inflación se tragó el cono monetario, así como la inflación se comió los impuestos que el gobierno los impuestos que el gobierno recaudó por vía del CENIAT, eso también se lo raspó la inflación. Aun cuando el gobierno diga que superó las metas de la fecha en que usted declaró y pagó a esta fecha, la inflación se tragó ese dinero. De tal manera entonces que el gobierno ahora es víctima de su propio hijo, que es la inflación.
Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa, 11:30 en Unión Radio Noticias, 1060 en el canal YouTube Un Día Más. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted también su bendición. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.